vamos a llevarlo de esta manera. A partir de este momento empezamos a grabar nuestra sesión para que esté disponible también la grabación para que la puedan revisar posteriormente en caso de necesitarla. Esa es una de las ventajas que tenemos acá con esta plataforma. Cada semana van a encontrar ustedes todo el material que necesitamos para el trabajo en la plataforma virtual. Ahí están los documentos, está la información, videos, ahí está la tarea que va a estar disponible cada semana. Y también van a encontrar ustedes el link para estas sesiones. Y desde luego va a estar disponible el link para la sesión grabada. Más o menos 24 horas después de que tenemos cada sesión, yo ya tengo disponible la sesión grabada en la misma plataforma para que ustedes puedan revisarla nuevamente. Bueno, como les había indicado, es importante que cuando iniciemos pongan ustedes su nombre y su apellido en su nombre de usuario para que de esta manera pueda tomarles asistencia. No se olviden, por favor, que las asistencias a estas clases son obligatorias de igual forma que como las llevaríamos de manera presencial. Bueno, me presento. Mi nombre es Iván Andosilla. Soy docente de la universidad ya desde hace más de 3 años. Soy ingeniero en sistemas informáticos de computación, máster en gestión de tecnologías de la información y doctor en educación superior. Es mi intención que este bagaje pues vaya en beneficio de ustedes para que podamos avanzar con esta asignatura. Es para mí un gusto entonces poder ser su tutor en esta asignatura de aplicaciones de las TIC. Vamos a iniciar entonces con nuestra clase y vamos a iniciar con algunas indicaciones generales. Voy a ponerles compartida unas diapositivas. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo que esto se me está resistiendo a compartir una diapositiva que tenemos por aquí. Bien. Bueno. Vamos entonces a comenzar con algunas indicaciones sobre cómo vamos a llevar la asignatura. Acá tenemos una indicación sobre cómo vamos a llevar la evaluación de la asignatura, tanto de esta asignatura como de todas las asignaturas que ustedes van a tener aquí en la universidad. Nuestro semestre está dividido en 2 periodos. Nosotros tenemos 16 semanas de clase. Y acá tenemos la indicación de cómo se distribuyen nuestras calificaciones. Antes que nada, cuando iniciemos las sesiones virtuales, mis estimados, yo les voy a poner en silencio los micrófonos para evitar que tengamos ruidos parásitos. De todos modos, ustedes tienen el control para poder activarlo nuevamente. En cualquier momento de la clase, en cualquier momento de las explicaciones que estemos haciendo, ustedes son libres de activar su audio y hacer cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier comentario que ustedes quieran. De hecho, les motivo a que hagan esto, a que en todo momento cualquier duda que ustedes tengan, por favor, la realizan a través de su micrófono o en el caso que no lo tengan disponible, pueden escribir a través del chat. Voy a activar
chat acá para ver si es que ustedes escriben algo. Bien. Como les decía, entonces, acá tenemos nuestra distribución de las calificaciones de la asignatura. Nosotros tenemos 16 semanas de clase. El semestre está dividido en dos periodos. El primero que va desde la semana 1, que es esta, hasta la semana número 8, y el segundo desde la semana número 9 hasta la semana 16. En cada uno de estos periodos ustedes tienen dos grupos de calificaciones. En primer lugar tenemos las notas de seguimiento, que constituye todo lo que es tareas, lecciones, test rápidos que hagamos en clase, los talleres que haremos acá en hora de clase, etc. Todo eso constituye sus notas de seguimiento. Vamos a tener siempre por lo menos una a la semana y esto constituye el 60% de su calificación. El otro 40% de la calificación constituye un examen, que en el caso del primer periodo es el examen parcial y en el caso del segundo periodo es ya el examen final. Antes teníamos otro tipo de evaluación, habían dos exámenes. Ahora con la nueva modalidad que la universidad ha implementado, tenemos un solo examen por cada periodo, el examen parcial y el examen final. El segundo periodo se configura exactamente de la misma manera. Por tanto, en total, el 60% de sus calificaciones están dadas por las notas de seguimiento y el 40% de sus calificaciones viene dada por exámenes. Bien, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto, mis estimados? Disculpe, o sea, serían en total dos pruebas, la parcial y el examen final. ¿Las dos suman 40? Sí, así es, son dos exámenes. Un examen parcial y un examen final. De todos modos, esto no quita que nosotros podamos tener también otras pequeñas evaluaciones que constarán como evaluaciones parciales. Esto estará incluido en sus notas de seguimiento. Bien. ¿Hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, mis estimados? Ingeniero, muy buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Mi consulta es, el examen parcial se sobreentiende que va a ser de la semana 1 a la 8, ¿verdad? Así y el es. examen final comprendería de la 1 a la 16. Sí, el examen final tiene un carácter acumulativo en sus asignaturas. Sin embargo, siempre se va a hacer más énfasis, desde luego, en la segunda mitad, o sea, en el segundo periodo. En el caso de nuestra materia, hay una particularidad en cuanto al examen final, y es que parte o total de esta nota va a ser dada por un examen de certificación del que ya les voy a hablar en un momento. Ok, gracias. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, mis estimados? Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué necesitamos para aprobar la materia? Para aprobar esta y todas las materias de la universidad, ustedes necesitan dos requisitos. El primer requisito es completar un 80% de asistencia a clases. Nosotros tenemos, como ya les he dicho, 16 clases. De estas necesitan completar el 80% de asistencias. Si es que ustedes no completan este 80%, no importa la calificación que hayan obtenido, si sea alta o baja, no se aprueba la materia. Cuando ustedes se conectan acá a las sesiones de la plataforma virtual, yo tengo el reporte, pues, de quienes han estado conectados y puedo poner de esa manera
las calificaciones de asistencia. De todos modos, yo a través de la plataforma también voy a pedirles en cualquier momento de la clase que ustedes pongan en el chat la palabra presente también para reportar su asistencia. Entonces, de esta manera vamos obteniendo esta calificación. Si es que usted no asiste a clases, vamos a suponer que por alguna causa de fuerza mayor usted no asistió, usted tiene la opción de justificar esta inasistencia a través del sistema SIGE. Usted hace un trámite de justificación. Este trámite de justificación pasa a la coordinación y en caso de ser aprobado, pues la inasistencia en el sistema automáticamente se marca como justificada. Ojo, yo como docente o ninguno de los docentes es quien justifica las inasistencias. Esto lo hace directamente la coordinación a través del trámite que usted inicia. Este trámite no pasa por el docente. Directamente se valida con la asistencia que nosotros como docentes subimos al sistema. Y ahí es en donde se marca la inasistencia como justificada. Una aclaración. De acuerdo a las normativas de la universidad, las inasistencias justificadas no son un 100% de asistencia, son 50% de asistencia. O sea, dos faltas justificadas equivalen a una falta injustificada, ¿no es cierto? A una inasistencia completa. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto. Ustedes tienen un tiempo máximo de una semana para realizar el trámite de justificación. O sea, si es que nosotros tenemos clases los días martes, máximo el día lunes de la siguiente semana, usted tiene que haber ya realizado el trámite para que la inasistencia sea justificada. Si no, no le permite el trámite, sale ya extemporáneo. Bien, esto en cuanto a las asistencias, esto en cuanto a las calificaciones. La normativa de la universidad establece también que nosotros tenemos un espacio de 10 minutos para, una vez iniciada la hora de clase, para iniciar normalmente. Bueno, dado que podemos tener algunos problemas, algunos líos de conexión, podemos considerar unos minutos adicionales, pero ya si usted ya se demora más tiempo en iniciar la clase, si es que ya llegó muy tarde, pues esto ya consta como un atraso, lo cual también incide en el peso de su asistencia. Ya es una asistencia también del 50%. Entonces, esto por favor considerarlo. Siempre vamos a tener el link a la sesión virtual ya disponible y ustedes pueden ya de hecho conectarse a la sesión ya un poco antes, incluso está ya habilitado. Si es que no está habilitado aún, pues igual la sesión se les pone en sala de espera y una vez que esté iniciada, ustedes entran automáticamente. Entonces, esto para considerarlo en cuanto a las asistencias. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud, mis estimados, con respecto a las asistencias? Muy bien, está todo claro entonces. Bueno, ustedes tienen también acá algunos botones de control con lo que ustedes pueden ir controlando si es que se activa su audio, su video, su chat, e incluso tienen algunas reacciones, ¿no es cierto? Tenemos esto, por ejemplo, que he puesto yo. Ahí tienen un botoncito que dice reacciones y las pueden colocar. Bien. ¿Qué más? Vamos a compartir nuevamente la pantalla para seguir con las indicaciones. Bien. Esto entonces con respecto a la aprobación. No se olviden, dos requisitos: calificaciones y asistencia. Ustedes necesitan, en cuanto a calificaciones, en cambio,
un mínimo de 7 sobre 10 en las calificaciones. A ver, permítanme un segundo. Un mínimo de 7 sobre 10 en las calificaciones. Esto es del 70% como calificación mínima para aprobar. Si es que ustedes entonces consiguen el 70% como mínimo de calificación y el 80% mínimo de asistencia a clases, ustedes están aprobados. ¿Qué ocurre si es que no se completa este puntaje? Si es que ustedes no obtienen un puntaje de 7, ustedes obtienen un puntaje entre 5 y 6.99, pues, o sea, por debajo del 7, pero por lo menos de 5, ustedes tienen opción a rendir el examen complementario. En el examen complementario, independientemente de la calificación con que ustedes se hayan quedado al examen, tienen que pegar una nota mínima de 8 sobre 10, el 80% de la calificación del examen complementario. Así establece la normativa de la universidad. Si es que usted no aprueba con esta calificación, pues no está aprobada la materia. Y de igual forma, si es que usted no alcanzó un puntaje mínimo de 5 puntos, usted no accede al examen complementario y no está aprobada entonces la materia. ¿Estamos claros, mis estimados, en estas indicaciones? ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a la aprobación? Muy bien. Bien. No se olviden, mis estimados, que en cualquier momento de la clase ustedes pueden hacer sus preguntas o comentarios o respuestas activando el audio o escribiendo en el chat. Profesor, una consultica, disculpe. ¿El examen complementario aplica para ambos exámenes? O sea, para el primero y el segundo, o solo para el final? No, el examen complementario es uno solo, al final del semestre. En el caso de que al finalizar el semestre, luego de las 16 semanas, su calificación no sea de 7, esté entre 5 y 7, usted da el examen complementario. Un examen único en el que se juega toda la materia. Así es. Ok. Bien. ¿Alguna otra inquietud, mis estimados? Bueno, vamos entonces con algunas otras indicaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta materia? En nuestra materia, nosotros vamos a ver diferentes aspectos, generalidades de las tecnologías de la información y la comunicación y cuál es su impacto en la sociedad. Entonces, esto es un enfoque sociotecnológico. Esto quiere decir que vamos a ver el impacto de la sociedad en la tecnología y a su vez el impacto de la tecnología en la sociedad. Este es el enfoque con el que yo personalmente llevo esta asignatura. Durante las 4 primeras semanas van ustedes a recibir materia con respecto a estos temas. Vamos a ver diferentes tendencias tecnológicas. Vamos a ver qué está ocurriendo en el mundo con respecto a la información. En la clase de hoy vamos a hablar acerca de algunos aspectos generales de las TICs y de los equipos que nosotros usamos frecuentemente. A partir de la semana número 5, vamos a centrarnos en una aplicación específica de las TIC, y esto es las hojas de cálculo. Entonces, de la semana número 5 y en adelante, hasta que terminemos el semestre, vamos a centrarnos en el uso de Microsoft Excel. Esto vamos a hacerlo no solamente a través del material que tenemos en la asignatura. Vamos a tener una plataforma externa. La Universidad de Israel tiene una serie de convenios con diferentes entidades certificadoras en diferentes aspectos académicos, técnicos y profesionales. Uno de estos es la Academia Cisco, otro de estos es la Academia IBEC Learning.
Lo que nos compete en este caso es la Academia IBEC Learning, que es una academia internacional, que en este caso es partner de Microsoft, por lo cual puede ofrecer cursos de certificación homologados de Excel en este caso. La Academia IBEC Learning no es ecuatoriana, es una academia internacional y tiene alcance global. En donde más está consolidada es en Norteamérica, en la Unión Europea y está llegando bastante también ahora en Latinoamérica. Entonces, en el Ecuador el convenio lo tenemos con la Universidad de Israel y a través de este convenio pues podemos tener esta certificación. A partir de la semana 5, entonces, vamos a tener material disponible en una plataforma externa a la que ya les voy a dar yo el respectivo acceso. Va a tener asimismo cada uno un usuario. Van a tener diferente tipo de material, videotutoriales, un libro electrónico, ejercicios, etcétera, para avanzar con la asignatura. Nosotros vamos a tomar esta certificación y el material de la certificación como parte de nuestra materia. Y yo les voy a dar acá la tutoría correspondiente a esos temas, para que ustedes también los vayan desarrollando de manera autónoma. No se olviden que estamos en una modalidad semipresencial, lo que implica que parte del trabajo, desde luego vamos a hacerlo aquí en clase, pero parte del trabajo constituye trabajo autónomo de ustedes. De todos modos, semana a semana vamos a ir avanzando nosotros con los temas a la par de las lecciones de IBEC Learning. Al final del curso, al final de la materia, ustedes van a dar un examen de certificación internacional homologado. Es un examen que tiene su nivel de dificultad, no porque sea difícil en cuanto a la materia, los ejercicios, sino porque es un examen que es sumamente minucioso en la forma en que ustedes tienen que rendir. Son 36 preguntas que son prácticas dentro de un simulador de Excel. Son ejercicios muy puntuales que les dice que realizan determinada acción y ustedes tienen que hacerla exactamente de la manera en que el ejercicio les está indicando y con los pasos que el ejercicio les dice claramente. Esto es importante porque en Excel nosotros tenemos diferentes formas de realizar una misma acción. Los ejercicios de estos exámenes homologados les dicen exactamente cuál es la manera en que usted tiene que hacerlo. Y si usted lo hace de otra manera, pues le anulan la pregunta. Es importante también que usted lea muy detalladamente lo que dicen estas preguntas, porque una de las principales dificultades es que a veces no leemos exactamente todo lo que dice y nos queda por fuera un paso. Por ejemplo, ya hacemos todo el ejercicio completo y no nos damos cuenta que al último decía, y finalmente cierre la ventana. Y dejamos la ventana abierta, damos por finalizado el ejercicio y solo por ese detalle se nos anula. Entonces, a esto me refiero con que es necesario que leamos minuciosamente estos ejercicios. Ya sobre la marcha iremos recalcando este tema y yo les voy a hacer acuerdo de este tema para evitar que tengamos problemas en los exámenes de certificación. Una consulta. Dígame. Y si recientemente, antes de que empiece todo esto, un curso de Excel básico, no, medio y avanzado, ¿ese no me sirve? ¿O de ley tengo que coger ese otro curso que usted me dice? No, de ley hay que hacer este curso de certificación, porque este curso es una certificación de homologación internacional. O sea, no es un curso hecho en alguna academia, en alguna entidad. O sea, es un curso homologado internacional. Una vez que usted termine este curso y lo apruebe, usted va a recibir un certificado internacional que nos llega a la universidad desde Estados Unidos, con su nombre, con las respectivas firmas y sellos que acreditan
que usted ha hecho este curso y tiene la certificación. Y como ustedes entenderán, pues no es lo mismo que ustedes hagan un curso en alguna academia, en el CECAP acá, a que hagan un curso de certificación internacional homologado por eBay Learning y por Microsoft. Ah, ya. Entonces, Listo, eso quería saber. Listo, Patricia. Esa es la gran ventaja que tenemos acá con esta oportunidad de sacar esta certificación, que desde luego es un elemento importante y positivo para que usted también lo ponga en su hoja de vida, ¿cierto? Bien. Ya eventualmente, ya cuando nos vayamos acercando a la semana número 5, iremos teniendo un poco más de detalle de esto y les voy a dar toda la información que necesitan. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud más con respecto a esto, mis estimados? Disculpe, usted sobre el curso nos va a indicar cuándo va a ser y toda la información nos va a dar. Sí, así es. Como ya les he indicado, este curso va a empezar en la semana número 5. Y yo les voy a dar todas las indicaciones para que no tengamos ningún problema. Yo les voy a indicar cómo van a acceder al curso y, de hecho, todas las clases vamos a trabajar con material de ese curso. Nos preguntan el nombre de la academia que va a entregar el certificado. Es la academia, voy a ponerles en el chat. Una consulta. ¿Sí? eBay Learning. Yo quedo con el mismo usuario de IBEC. Ya. En su caso, que ya está tomando esta certificación por segunda vez, voy a hacer la consulta a ver si es que le validan con el mismo usuario que usted tenía o le asignan otro usuario. Ya le daré esta indicación ya cuando llegue a la semana número 5, cuando nos validen los usuarios de cada uno. Listo. Bien. Ya se siguen conectando algunos más. Ya se nos conectó Kerry. Bienvenida, Kerry. Bien. Vamos a continuar con indicaciones entonces. Nosotros vamos a tener tareas disponibles todas las semanas. Estas tareas ustedes tienen chance de subirlas hasta el día lunes de la siguiente semana a medianoche. O sea, nosotros estamos enviando la tarea en martes. Esto quiere decir que la plataforma va a estar disponible para que usted suba la tarea hasta el siguiente día lunes, a la próxima semana, a la medianoche. Una vez terminado este plazo, ya no permite el sistema subir las tareas. Ya se cierra nuestro plazo y no existen tareas atrasadas. Solamente tenemos este plazo. Las tareas que les voy a enviar no son tareas excesivamente largas. Son tareas muy puntuales en realidad, pero tienen que estar bien hechas. Yo les voy a poner todas las indicaciones que necesitan ustedes en la tarea y en el caso de que exista cualquier duda, cualquier inquietud sobre la misma, por favor, ustedes pueden escribirme a mi correo electrónico y yo les responderé lo antes posible. No se olviden, por favor, no existe chance de tareas atrasadas. Ariana nos dice que acaba de crear el grupo de WhatsApp de la clase y que le envíen por favor sus números. Sí, justamente esa era otra indicación que les iba a dar. Muchas gracias, Ariana, por ponerles ya el grupo. Es necesario entonces que ustedes hagan un grupo de WhatsApp para esta materia. Para esta y quizá la usan para otras. Ustedes compártanse ahí toda la información y dudas que les necesiten
Y yo les voy a pedir, bueno, yo no les voy a pedir desde luego estar en ese grupo es de ustedes, pero sí les voy a pedir que para la próxima semana ya esté elegida una persona que sea su representante, su presidente o presidenta de curso, y que... Ahorita. No, ahorita eso ya ustedes arreglen, ustedes mátense en eso. El asunto es que para la próxima semana ya tiene que estar seleccionada quién va a ser la persona que es representante del curso. Con la persona representante del curso, yo sí voy a estar en contacto directo. Vamos a tener chat directo, me va a llamar, le voy a llamar, etcétera. Entonces, por cualquier inquietud que tengamos con respecto al curso. Entonces, por favor, cualquier circunstancia, cualquier inquietud que ustedes tengan como grupo, por favor me la hacen llegar a través de su representante de curso. ¿Sí? De igual forma, cualquier comunicación que yo les tenga que dar a ustedes, voy a darlas a su representante de curso y de esta manera esta persona les dará llegar a todos por el chat de grupo o por cualquier otro medio de comunicación. Entonces, la información que yo les dé, generalmente voy a hacérselas llegar por dos medios. Uno, voy a publicarla en la plataforma virtual y dos, voy a hacérselas llegar a través de su representante de grupo. De esta manera, entonces, cualquier comunicado se da por dado a todos. Entonces, no hay ahí sí ninguna opción de que es que yo no me enteré, yo no supe, ni nada de eso. Toda la información yo les voy a poner disponible en la plataforma. Ahí les voy a poner en la página de inicio, voy a ponerles también cualquier anuncio importante. O en la semana que corresponda a la plataforma. Yo les pongo ahí los anuncios para que ustedes los lean. Y también les hago llegar la indicación a través de su representante de curso. Cuando hago estas dos cosas, entonces damos por emitida cualquier comunicación a todo el grupo. ¿Estamos claros en esto, mis estimados? Bien. No se olviden, por favor, que además, en todas las clases, o en la mayoría de clases, nosotros vamos a tener talleres que realizamos dentro de clase. Esto quiere decir que si usted no asiste a una clase, no solamente que se ha perdido la asistencia de clase, sino las calificaciones que se pueda tener en esa clase. Si es que hacemos un taller y usted no está presente, pues no tiene la calificación del taller. ¿Sí? Es una calificación de 0 en el taller de clase. De igual forma, si es que nosotros hacemos una actividad de clase, por ejemplo, un día yo les tomo una evaluación al inicio de la clase, una evaluación rápida, cosa de 10 minutos, 4 preguntas rápidas sobre la clase anterior, por ejemplo, y usted no estuvo presente durante esa evaluación, pues de igual forma, o sea, digamos, usted llegó atrasado, usted llegó a las 6:30 y a esa hora ya dimos la evaluación, pues tampoco tiene la calificación de la evaluación, mis estimados. Entonces, por favor, vamos a primar en esto la puntualidad. Profe, Dígame. y digamos, y si ese día faltó y tengo la respectiva justificación, ¿tampoco tengo derecho? Dependiendo de la actividad que se haya hecho, se evalúa el que pueda hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, hay algunas actividades que nosotros vamos a realizar un taller grupal, que necesariamente implica que vamos a trabajar acá en grupo. En ese caso, no podemos volver a reproducir el taller. Pero si es por ejemplo, una evaluación que se ha hecho con un cuestionario a través de la plataforma, pues se puede validar para que lo dé en el caso de que la inasistencia esté justificada. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud, mis estimados? Bueno, vamos a continuar entonces. No se olviden de seguirse compartiendo sus
sus teléfonos para que vayan creando su grupo de WhatsApp. Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestra clase, nuestra asignatura. Voy a compartirles pantalla. Bien, vamos entonces nosotros a referirnos a las TIC y su papel en la sociedad. Permítanme acomodar un poco los elementos en pantalla para que no nos estorben. Ya. Listo. Entonces, nuestro objetivo aquí es conocer cuál es la definición de TIC, cuál es el papel de las TIC en nuestro entorno. Vamos a ver formalmente de qué se trata esto. Cuando hablamos de TIC, hablamos de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto es lo que significa este acrónimo. Tecnologías de la información y comunicaciones. Esto es sumamente importante porque estamos hablando de aplicaciones de las TIC, entonces lo mínimo que tenemos que tener absolutamente claro es que son TIC, ¿no es cierto? Aquí tenemos estos dos elementos involucrados, información y comunicaciones. Cuando hablamos de la información, hablamos de creación, acceso, procesamiento de la información a través de diferentes dispositivos, diferentes medios. Cuando nosotros hablamos, en cambio, de las comunicaciones, estamos hablando de la forma en la que se transmite esta información. ¿Y entre quiénes puede transmitirse la información? Entre diferentes personas, entre diferentes dispositivos, entre diferentes programas, etc. Ahí se produce este intercambio de información. Ahí estamos hablando de las comunicaciones. Esto se realiza por diferentes medios electrónicos y digitales. Entonces, estos dos elementos son los que caracterizan a las TIC. Todo lo que tenemos en nuestro entorno, todo lo que está a nuestro alrededor es tecnología. Desde que el ser humano inventó los primeros cuchillos, las primeras flechas, la rueda, etc., todo lo que tenemos es tecnología. Sin embargo, no todo es tecnología de la información y comunicaciones. No todo es una TIC, ¿no es cierto? Si yo tengo una bicicleta, yo tengo una licuadora, eso no es una TIC, porque no implica generación o procesamiento de información, ni comunicación de la misma, ni transmisión electrónica de la misma. Sin embargo, a través del tiempo, y ya en nuestra generación, cada vez estamos más involucrados con diferentes elementos que se apropian de las cosas de nuestro día a día. Es así que elementos que antes no eran una TIC, poco a poco pueden volverse una TIC. Por ejemplo, un automóvil. ¿Un automóvil es una TIC o no es una TIC? Cuente. Sí, porque va avanzando. No, No, a ver, sí, ¿no? A ver, ¿por qué no es una TIC? Y yo creería que sí, por el hecho de que tiene dispositivos multimedia, como lo que es el radio, que te permite también las Computadora que es la llamadas. memoria. Ujú. Ya. Por ahí estamos, miren. Ocurre que el automóvil en sí mismo no es una TIC. Digamos, un automóvil como el que había hace 20 años, hace 30 años, sigue siendo un automóvil, pero como tal no es una TIC. Es un aparato meramente mecánico. Sin embargo, hoy por hoy, los automóviles ya incorporan una serie de dispositivos adicionales. Tienen un sensor GPS para el posicionamiento global. Yo compro un auto en Chevrolet y me viene ya con el Chevy Star. Con pantalla. ¿Cómo? O sea, viene con tecnología. O sea, antes era como que una radio normalita y ahora viene con pantalla, o sea, más tecnología, más avanzada. Exactamente, ya viene incluso con radios multimedia que nos podemos conectar a internet. Vienen con dispositivos de seguridad con el que yo me puedo conectar y a través de una app
puedo hacer el bloqueo centralizado del auto, esté en donde esté, puedo ver su ubicación en donde esté, bajar los vidrios, etcétera, a través de Internet. Miren, entonces todos estos elementos hacen que este automóvil, que antes no era una TIC, ahora ya se constituye en un elemento TIC, gracias a todas estas facilidades que incorporan. Igual, un televisor que... Los televisores antiguos eran únicamente un dispositivo receptor que nos mostraba la señal en forma de imagen. Hoy por hoy los Smart TV que tenemos y que podemos comprar en cualquier almacén a 12 años sin intereses, a 12 meses sin intereses, ya es un computador en sí mismo, ¿no es cierto? Ya no es solamente el televisor, yo ya puedo tener aplicaciones ahí en el televisor para conectarme a Netflix, a HBO, a Amazon y Redes sociales. todo. Y tenemos pues ahí disponible el streaming, nos conectamos a internet, guardamos nuestros programas, hay un disco duro en muchos de ellos en donde guardamos el programa. Tienen un procesador, una memoria, etcétera. O sea, son un computador en sí ya. Un reloj que antes era simplemente un reloj para ver la hora, hoy por hoy ya tengo un smartwatch que no solamente me da la hora, ya me da la hora en cualquier país y me permite ver si recibí correos electrónicos, WhatsApp, etcétera. Entonces, miren, cada vez tenemos más penetración de la tecnología en nuestros elementos del día a día. Esto es un concepto que ya lo vamos a ver más adelante en estas primeras clases, que se conoce como Internet de las Cosas. Este concepto Internet de las Cosas implica que los diferentes elementos tecnológicos de nuestro día a día van entrando en Internet y por lo tanto van generando y recibiendo información. Esto de generar y recibir información es un aspecto muy importante porque es lo que ha marcado nuestra tecnología moderna. La tecnología del siglo XXI se caracteriza justamente por esta inmensa cantidad de información que va procesando y va generando y va subiendo a Internet. Constantemente se generan millones y millones y millones de gigabytes de información que están almacenándose en algún lado. Entonces, el gran problema que teníamos antes, hace 25 años, el gran problema era encontrar información, acceder a información. Usted necesitaba información sobre un tema específico y su gran problema hace 25 años era encontrar esa información. Tenía que irse a las bibliotecas, a las fuentes, instituciones, etcétera, ¿no es cierto? Hoy por hoy el problema es distinto, es inverso. El gran problema que tenemos hoy por hoy es que tenemos acceso a una cantidad inmensa de información. Y lo que tenemos que hacer es evaluar cuál de esa información es la que nos sirve. Cuando yo hago una búsqueda en Internet sobre cualquier tema, me aparecen miles de resultados, ¿verdad? Y me aparecen en primer lugar los resultados que están siendo, digamos, más utilizados o que son más adaptables a lo que yo estoy buscando. Hay diferentes algoritmos de búsqueda en los que se basa esto. Sin embargo, hay gran cantidad de información y muchas veces no es información veraz o no es información de fuentes oficiales. Y nosotros tenemos que saber distinguir qué tipo de información es buena y qué tipo de información no es buena, no es adecuada. Incluso un gran problema que tenemos actualmente es la desinformación a través de este caos informático, caos de información que tenemos, ¿cierto? Acá en esta crisis que estamos viviendo actualmente, uno de los principales riesgos que tenemos es justamente la desinformación. Nos llegan cantidad de fake news, cantidad de noticias que se dan como ciertas y muchos ven que está publicado en algún lado en Internet y lo dan como cierto, ¿no es cierto?
nosotros tenemos que aprender a diferenciar, a distinguir cuando una información es adecuada. Nosotros tenemos que aprender a cotejar fuentes de información para no ser engañados y no engañar involuntariamente a otros. Esto, mis estimados, con respecto a la información. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento, mis estimados? Les escucho, les leo. No. Bueno, entonces vamos a ir avanzando un poco. Muchas gracias. Vamos a hablar de los computadores entonces. ¿Qué es un computador? ¿Qué les viene a ustedes a la cabeza cuando hablamos de un computador? Todos conocemos, todos tenemos un computador con el que estamos trabajando para recibir estas clases, ¿no es cierto? Es una palabra muy usada ahora. ¿Qué es una computadora o un computador? Cuéntenme, ¿qué les viene a la cabeza? Es una máquina donde podemos buscar información de todo tipo. ¿Ya? Una máquina que nos permite búsqueda de información, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Es un dispositivo. Digan. Es una máquina que nos facilita muchas cosas. ¿Cómo qué cosas, mi estimada? O sea, la máquina tiene programas Que nos que nos ayuda para hacer búsquedas, diseñar ciertas cosas, dependiendo de los programas que tenga. Ya. Perfecto. Muchas gracias, Natalie. ¿Alguien más? Una máquina que nos permite procesar datos, información. Ya. Perfecto. Muchas gracias, Rubén. Bien. Efectivamente, un computador es esta máquina, como todos ustedes han dicho, que nos permite hacer muchas cosas como búsqueda de información, uso de utilidades, pero hay un aspecto importante que nos mencionó ahorita Rubén, que es el procesamiento de información. Todas estas actividades que hace el computador y con las que nos ayuda, se hacen a través de procesamiento de información. Entonces, un computador es una máquina digital que hace dos cosas principalmente. Lee o recibe datos para procesarlos. Y luego, esos datos procesados, transformados en información, nos lo muestra a nosotros. De diferentes formas. Desde luego, esto es una simplificación de un proceso que internamente es muy complejo. Pero básicamente es eso. Es una máquina digital que recibe datos, los procesa y nos muestra información resultante de ese procesamiento. Todos los programas que nosotros utilizamos en un computador hacen exactamente eso. Y todos los computadores que han existido desde los primeros computadores modernos hacen exactamente lo mismo. Desde las primeras máquinas, por ejemplo, la máquina de Turing, de lo que ya vamos a comenzar a conversar en la próxima clase, los primeros computadores hacen exactamente lo mismo que los computadores modernos, pero los modernos lo hacen más rápido y más eficientemente. Pero el principio sigue siendo el mismo. Bien. Permítanme, les pongo otra diapositiva. Ya. Tenemos dos elementos importantes en nuestros computadores. El software y el hardware. Empecemos hablando del software. El software son los programas y los datos. Una definición formal, que es esta que tenemos aquí de la IEEE, nos dice que es un conjunto de programas, procedimientos, reglas que se asocian y forman parte de las operaciones del sistema de computación. En resumidos datos, los programas y los datos que utilizan los programas. Eso es el software, a breves rasgos. El software, entonces, es intangible. Son datos. No es algo físico, ¿no es cierto? Por otro lado, en contraparte a esto, el hardware
Aquí tenemos una definición formal, dice que es un conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen un sistema de información. Físicos o materiales es la palabra clave acá. Incluyen dispositivos, componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos, mecánicos, cables, gabinetes, etc. Todos los elementos físicos de su sistema de cómputo, entonces, es el hardware, todo lo tangible. Desde el case de su computadora, su pantalla, su teclado, su mouse, hasta el cable con el que le conecta la energía, todo eso es hardware. ¿Estamos claros entonces en esta definición, mis estimados? Un profesor mío hace años decía que el software y el hardware se diferencia porque cuando nos enojamos, el hardware es todo lo que podemos lanzar por la ventana y el software solamente podemos mandarlo al diablo. Entonces, el software es intangible, mis estimados, el hardware es tangible. ¿Alguna pregunta con respecto a esta definición? ¿Alguna inquietud? Vamos avanzando entonces. Nosotros tenemos 3 tipos de software. Nosotros tenemos software de sistema, software de programación y software de aplicación. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos. Cuando hablamos de software del sistema, estamos hablando de todo el software que permite el funcionamiento del computador. Empezando por el sistema operativo, como el más conocido. ¿Qué sistemas operativos conocen ustedes, mis estimados? Cuéntenme, les escucho, les leo. Todos los que están en la foto de ahí. Ya, pero cuéntenme, a ver. Windows más común. Windows, ya como uno de los más comunes. ¿Qué versión? ¿Cuál ha evolucionado bastante? ¿Ya? Ajá. ¿Qué versión Bueno, de que yo Windows? empecé usando Windows 98. Yo ¿Ya? recuerdo. Desde esa. Ahora estamos en Windows 10, creo. 10. Así es. Yo empecé usando Windows 3.1 incluso. Luego fue Windows 95, 98, XP, Vista, etcétera, etcétera. ¿Y qué más? ¿Qué otro sistema operativo conocen ustedes? Linux. Linux, ¿ya? Linux es en realidad una familia de sistemas operativos. Hay diferentes distribuciones, como se les conoce, de Linux. Hay muchísimas, porque Linux es desarrollado, implementado y modificado por la comunidad, a diferencia de Windows, que solamente es desarrollado y modificado por una empresa, que es Microsoft. Ya vamos a hablar de eso también en la próxima clase cuando hablemos del software libre. Linux es software libre, Windows es software propietario. Es por esto que de Linux nosotros tenemos cerca de 300 distribuciones distintas. O sea, Linux es como una plataforma más o menos, o algo así. Es una familia de sistemas operativos. O sea, los creadores originales de Linux, que fueron Linus Torvalds y Richard Stallman, lanzaron su primera versión de Linux al mundo, pero no solamente lanzaron el programa, lanzaron todo el código fuente del programa y dijeron, ok, el que quiera hacer su propia versión de Linux, que la haga. Aquí está el código fuente tal como está hecho. Usted véala, modifícala, haga lo que usted quiera. Le dieron al mundo esa libertad. Windows, Microsoft obviamente no hizo esto. Ellos tienen muy reservado el código fuente y solamente le venden el software y la licencia. Linux, en cambio, no tiene una licencia pagada. Usted puede usarlo gratuitamente y puede, si es que tiene conocimiento, hacer una modificación y hacer su propia versión de Linux. Incluso. Ya vamos a hablar de esto un poquito más a fondo, de cómo funciona el software libre en la próxima clase.
Los computadores Mac tienen el sistema operativo iOS como el más común. ¿Qué otro sistema operativo conocen, han oído? De Android, pues. El Android aplica ¿Cuál? el Android. Pues, perdón. Android, exactamente. Este que tenemos aquí. Android. Esto es un sistema operativo igual, sino que es un sistema operativo que está destinado a teléfonos celulares. No solamente hoy a teléfonos celulares. Si es que ustedes compran, por ejemplo, un televisor Samsung, un Smart TV, Samsung viene con sistema operativo Android, igual. Y igual es un sistema operativo que está en otro tipo de plataformas. Hay muchos sistemas operativos, en realidad. ¿Qué es un sistema operativo? Es el software base de su computador que hace dos cosas. Uno, administra los recursos de su computadora. Y dos, sirve de una interfaz entre usted como usuario y la computadora. Usted interactúa con su computadora a través del sistema operativo. Y todos los programas que usted tiene instalados también interactúan con la computadora a través del sistema operativo. Para esto sirve. Es una interfaz y también administra los recursos del computador. Esto es lo que hace un sistema operativo. Como software de sistema no solamente tenemos el sistema operativo, tenemos otro tipo de software como es los drivers o controladores, que son programas que utiliza su computadora para entenderse con los dispositivos que usted instala. Entonces, usted instala, por ejemplo, una impresora y le viene un CD con el driver. ¿Qué es el driver o controlador? Es un programa para que su computadora le entienda a esa nueva impresora que usted acaba de conectar. Todo dispositivo que nosotros instalamos tiene drivers. Muchos de ellos ya están incorporados en el equipo. Es por eso que si conecto mouse, automáticamente lo reconoce porque esos son drivers universales. Pero si es que yo instalo un escáner, una impresora, otro tipo de dispositivo, un proyector a lo mejor, voy a necesitar drivers para que la computadora lo reconozca adecuadamente. Entonces, eso también es software de sistema. El firmware es el software interno que utiliza el computador para su funcionamiento, para reconocer a sus propios dispositivos, ¿cierto? Estos son los diferentes tipos de software de sistema que nosotros tenemos. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, mis estimadas y estimados? ¿Inquietudes, preguntas, dudas, traumas emocionales? Cuéntenme, mis estimados. ¿No? Pues se podría decir que el software es el enlace entre la máquina y el humano. El software sí puede ser un enlace entre nosotros como usuarios y la máquina, pero también puede ser un enlace entre máquinas y máquinas y un enlace entre otros programas y la máquina. Para eso nos está sirviendo el software. Y este software específico que hablamos del sistema operativo, ese sí es el software de enlace por excelencia. Ok. ¿Qué más, mis estimados? ¿Más dudas, más preguntas? Vale. Vamos avanzando entonces. Este es el software de sistema entonces. Vamos ahora con el software de programación. Básicamente el software de programación es software que nos sirve para crear más software. Esto es algo que se profundiza un poco más con los compañeros de las carreras de sistemas, de electrónica, que utilizan este tipo de software, ¿no es cierto?
Los de sistemas utilizamos software de programación para programar, para crear nuevos programas, nuevos sistemas, etc. Ahí tenemos diferentes lenguajes de programación, diferentes plataformas de programación, software que sirve para gestión de bases de datos en los programas, etc. Todo eso es software de programación, que básicamente es software que nos sirve para crear más software. No les voy a profundizar mucho más en esto porque estos ya son aspectos técnicos que no corresponden mucho a su carrera, pero es importante que sepamos que existe este tipo de software y se puede utilizar. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a esto, mis estimados? Vamos avanzando entonces. Software de aplicación. Este sí nos interesa. El software de aplicación es en donde está la mayor cantidad de productos de software que nosotros tenemos. Es software que nos permite como usuario desempeñar diferentes tareas, realizar diferentes acciones. Por ejemplo, el software ofimático, Word, Excel, PowerPoint, su blog de notas, su navegador de Internet, Zoom, que es el programa que usted está utilizando este momento para conectarse a esta clase. Todo eso es software de aplicación. El antivirus, los juegos que ustedes bajan, todas las aplicaciones que nos bajamos en el celular, en la computadora, todo eso es software de aplicación. Software entonces que nos sirve para realizar una acción específica, a nosotros, directamente a nosotros como usuarios. Básicamente es eso. ¿Alguna pregunta, mis estimados, con respecto a software de aplicación? ¿No? Bueno. Vamos a ir avanzando entonces. Permítanme, por favor, un segundo mientras habilito el siguiente grupo de diapositivas. Bien. Entonces, ya que hemos hablado del software, el hardware y del tipo de software, vamos a hablar entonces de los tipos de computadores que existen. Ya que sabemos entonces qué es un computador, vamos a hablar de los tipos de computador. En primer lugar, tenemos aquí estos que son los computadores de escritorio. Los primeros computadores de escritorio constituidos por una torre, que usualmente a esto le decimos el CPU, pero ya vamos a ver ahora que este no es el CPU. Tenemos un monitor, teclado, mouse, como dispositivos más usados para entrada y salida de datos. Hoy por hoy tenemos también otro tipo de computadores de escritorio, que son los all-in-one o todo en uno, que son mucho más compactos y ya incorporan todo lo de la torre dentro de un solo dispositivo, que es también donde está enfocado la pantalla. Y tenemos pues como elemento externo solamente un teclado, mouse para comunicarnos. Una de las desventajas que tenemos con estos all-in-one es que si es que se daña algún dispositivo interno, tenemos que llevar a reparación o mantenimiento todo el computador, ¿cierto? Porque hay que abrir completamente el aparato.
En cambio, en los computadores de escritorio es un poco más fácil ya que los elementos están separados. ¿Sí? Se me quema el monitor, desconecto ese, conecto otro. ¿Sí? En un all-in-one yo tengo que cambiar la pieza completa. Entonces, esa es una de las desventajas, en contraste de la ventaja que implica el tener todo en un solo aparato, ¿cierto? Esto entonces con respecto a los computadores de escritorio. Voy a pedirles, señores, que me esperen un minuto mientras coordino un tema de un caso especial que tenemos de un compañero de ustedes. No me demoro más de un minuto, por favor, permanezcan en... Bien, estoy de regreso. Vamos a continuar. También les pongo disponible nuevamente. Bien, mis estimados, antes de continuar, voy a pedirles por favor que integren en su WhatsApp de la materia el número de teléfono que les voy a poner a continuación en el chat. Este teléfono es de una compañera de ustedes que es Mayra Chicaiza y que es una situación especial que no va a recibir las clases virtuales en este horario, pero ella es parte de su grupo y por favor para que la integren en su chat para que toda la información la compartan también con ella. Ya les pongo el número. Listo, entonces por favor le integran y le indican que ustedes son sus compañeros, que es bienvenida, que la quieren mucho y que ya van a trabajar. Bien, vamos a continuar entonces. Muchas gracias, señores, por su espera. Aquí tenemos entonces computadores portátiles. Los computadores portátiles o laptops se caracterizan por su movilidad. Esta movilidad está dada por dos características, dos elementos. El primero
que tenemos nosotros compactados los diferentes elementos en este dispositivo tan liviano ahora, en donde tenemos una tapa que nos sirve de pantalla, tenemos incorporado un teclado, una almohadilla táctil y podemos incorporarle dispositivos externos como un mouse o cualquier otro tipo de hardware. El siguiente elemento que le da su movilidad es el hecho de que incorpora una batería de ion litio en este caso, que le da autonomía para trabajar sin estar conectada a la red eléctrica. Dependiendo del tipo de batería, pues le puede dar una autonomía de varias horas. Esto es entonces las características principales que tenemos con las laptops portátiles. Hoy por hoy, las laptops que tenemos en el mercado no tienen nada que pedirle en características a los computadores de escritorio que tenemos también. Acá tenemos otro tipo de computador. Estas son las famosas tablets o tabletas. Dispositivos que generalmente tienen entre 7 y 12 pulgadas, muy livianos. Están hechos también para tener una alta movilidad y una alta maniobrabilidad, por lo que tienen una pantalla completamente táctil. Sin embargo, en características de potencia no son muy fuertes, no son muy potentes. Esto es una desventaja porque no podemos ponerles software que sea muy pesado, pero no es para esto que compramos este tipo de dispositivos. Generalmente los adquirimos para aplicaciones más livianas como navegación general en Internet, aplicación de multimedia, ver imágenes, videos, navegar en Internet, consultar nuestro correo, etc. Son las principales aplicaciones que les damos a las tablets. Y para este tipo de aplicaciones que son livianas, pues nos vienen perfectamente bien. No se olviden, por favor, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, la realizan al momento. Bien, aquí tenemos los teléfonos inteligentes o smartphones. Característica principal de estos también la movilidad. Acá les he puesto yo dos smartphones que son icónicos. El primero es este de 1992, que es el Simon Personal Communicator de IBM. No es para nada conocido, sin embargo, es un dispositivo interesante porque podemos decir que fue el primer smartphone de la historia. O sea, el primer teléfono celular que además de ser un teléfono celular, se le podía incorporar ciertas aplicaciones para que haga otras cosas. Y funcionaban a través de un software de usuario. Es por eso que tenía esta pantalla, que desde luego era una pantalla muy rudimentaria en comparación a lo que tenemos ahora, ¿cierto? No fue un dispositivo muy comercialmente difundido. De hecho, no tuvo nada de éxito. Quizá estuvo algo adelantado a su tiempo o no cubría en realidad una necesidad que había en ese momento de las personas. Sin embargo, fue interesante en función de avance tecnológico. Y realmente tuvieron que pasar 5 años más para que alguien ya vea esta idea con otra perspectiva. Y ese alguien fue Steve Jobs, de Apple, el fallecido Steve Jobs, que se le ocurrió que ya que, bueno, su empresa tenía varios dispositivos en el mercado, reproductores de música, computadores, teléfonos, integrar en un solo dispositivo las funcionalidades de estos aparatos que eran tan comunes, pero de forma separada. Y se inventó entonces en el 1997 el iPhone, conocido como iPhone 1 porque ya tenemos nuevas generaciones, pero iPhone fue entonces el primer smartphone de la era moderna que incorporaba ya el tipo de interfaz con el que estamos familiarizados ahora, que es tener toda la superficie como una pantalla completa y que no exista un teclado físico. Esta fue ya idea de Steve Jobs, la idea de utilizar toda la superficie como pantalla útil y utilizar un teclado virtual.
Poco a poco se han ido mejorando, implementando los smartphones. Hoy por hoy son computadores completos. Podemos bajar todo tipo de aplicaciones y utilizarlas en nuestro día a día tal como lo hacemos. Aquí tenemos otro tipo. Estos son los servidores. Los servidores son computadores muy robustos que son para uso empresarial. Son computadores con características mucho más potentes que los computadores de escritorio en cuanto a memoria, en cuanto a procesamiento, y necesitan esas características porque, como su nombre lo indica, ofrecen servicios a otros computadores y a otros usuarios. Por ejemplo, para usar la plataforma virtual de la universidad, eso es un servicio informático. Y un servicio informático está a cargo de un servidor. Un servidor como los que tenemos acá abajo, que en nuestro caso se encuentra en el campus de La Orellana, en el 3er piso. Ahí tenemos los servidores de la universidad, que les dan a ustedes la plataforma virtual, el sistema SIGE, el correo electrónico de la universidad. Todos esos son servicios informáticos dados por un servidor, un computador de este tipo. Nosotros nos conectamos también a servidores cada vez que, por ejemplo, hacemos una consulta en Google, nos conectamos a los servidores de búsqueda de Google, que imagínense, son inmensos, gigantescos, para procesar los millones y millones de peticiones de búsqueda que ocurren cada segundo en el mundo. Profe, Dígame. ¿qué significa? Algo decía apilables en racks. ¿Qué significa eso? Esto que tenemos acá. Esto que tenemos acá es un rack. Un rack es una especie de armario donde nosotros les apilamos a este tipo de servidores que son así planos, que generalmente se usan en industria, en las empresas, en las organizaciones. Cada uno de estos niveles que tenemos es un computador diferente, es un servidor, pero tiene una forma distinta a los computadores que usamos en el día a día. Generalmente a estos no se les conecta directamente un monitor, un teclado, un mouse, sino que accedemos desde un computador externo a todos ellos. Esto es un rack. Es este armario en donde apilamos varios servidores ahí mismo. Y esto nos lleva también a las supercomputadoras, que son como inmensos racks apilados con cantidad de servidores que funcionan como un solo computador, pero con cientos de procesadores diferentes. Estos supercomputadores o data centers, grandes centros de datos, se utilizan para la investigación científica, para fines gubernamentales, militares, y también nos sirven para grandes aplicaciones empresariales como lo que les he indicado. Google, por ejemplo, es dueño de los centros de datos más grandes que existen en el planeta. Están distribuidos en varias ubicaciones en el mundo para procesar las millones de búsquedas que cada segundo se hacen en Internet, procesamiento de correos electrónicos, igual millones cada segundo, gente que está conectada a Google Maps, etcétera, etcétera. Todos los servicios que le da Google a millones de personas a la vez, en todo momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se necesitan estos inmensos computadores para todo ese procesamiento. Facebook igual. Imagínense ustedes, Facebook como empresa es dueña no solamente de Facebook, es dueña de Instagram y es dueño de WhatsApp. Imagínense toda la información que se genera cada segundo en WhatsApp, en Facebook e Instagram. Y la cantidad de procesamiento que se necesita para manejar todo eso, ¿no es cierto? Bien. Uno de los grandes problemas que hay en este tipo de computadores es que generan demasiado calor.
Son máquinas ineficientes, porque gran parte de la energía que utilizan, el 70% de la energía que utilizan las supercomputadoras, no se utilizan para procesar datos, que es su principal función. Se utiliza para refrigerarles, para mantenerles fríos y que no se fundan con la cantidad de calor que generan. Imagínense sus computadores de escritorio o laptops o más. Si es que ustedes ponen la mano junto al ventilador, van a sentir una corriente de aire caliente, ¿no es cierto? Esto es porque el procesador de su computadora genera calor. Y existen una serie de ventiladores que ayudan a mantenerlo frío, para que no se dañe en su funcionamiento. Si esa cantidad de calor genera solamente su computadora, imagínense los supercomputadores, la cantidad de calor que producen y los sistemas de enfriamiento tan grandes que necesitamos para que se mantengan fríos y no se fundan. Hay algunas empresas como Google que están haciendo cosas bastante interesantes, como poner sus centros de datos junto a ríos y canalizar el flujo del río para que pase por un sistema hidráulico que enfría los supercomputadores y sale el cauce del río por el otro lado por un sistema de tratamiento de agua. Imagínense toda la infraestructura hidráulica que se necesita para utilizar un río como fuente de enfriamiento para estos aparatos. Otra cosa que se está haciendo de interesante, y esto lo está haciendo Microsoft, es encerrar estos data centers en cápsulas grandotas que las sumergen en el océano, en zonas gélidas del océano, para que el océano sea la que enfríe estas supercomputadoras. Y funcionan ahí, sumergidas en el océano. Y esto ahorra el 70% del consumo de energía, ¿no es cierto? Porque ya no se calienta. Miren todo lo que se está haciendo en cuanto a este tipo de centros de datos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, mis estimados? Bien, si no hay inquietudes, continuamos. ¿Qué partes tenemos en los computadores? Algunas de las principales partes, porque hay más, pero estas son las principales. Aquí tenemos un mainboard o placa madre o placa base. Es una placa de circuitos impresos que es a donde se conectan todos los elementos del computador. Aquí ven ustedes una serie de ranuras donde se ponen diferentes dispositivos denominados tarjetas, que ya les voy a indicar. Acá en estas vienen las memorias, en este cuadrado del centro del procesador, y aquí se conectan todos los dispositivos externos. Esto está dentro del computador, de su torre. Si es que tienen una laptop, hay una mainboard bajo su teclado. Y es pues entonces el circuito central por donde transita toda la información y se comunican todos los dispositivos de su computadora. Ahí en este cuadrado central se pone la CPU o unidad central de procesamiento o procesador, que es este cuadradito que tenemos aquí, que es el cerebro de su computador. La unidad central de procesamiento es la que realiza realmente todo el trabajo de su computador. Todo lo demás está hecho para que el procesador haga su trabajo y para que pueda recibir información y mostrarla. ¿Se acuerdan que hablamos que un computador básicamente es una máquina que recibe datos, los procesa y muestra esa información? Pues entonces este CPU es quien realiza ese procesamiento. Él y solo él. Tenemos nosotros la memoria de acceso aleatorio o memoria RAM. Esta es una memoria volátil. Aquí hay que quitarnos un poco una confusión que tenemos a veces, que es la memoria y el almacenamiento. Muchas veces decimos la memoria como el almacenamiento de nuestro computador y no, eso es el disco duro.
La memoria es este elemento volátil que permite que el procesador maneje la información de los programas. Aquí se almacena transitoriamente, nada más, información de los programas y de sus datos y de sus archivos para que el procesador pueda manejarlos. Nosotros podríamos imaginarnos al procesador como un gerente muy eficiente que está haciendo su trabajo a toda velocidad, analiza documentos, archivos, aprueba, firma, sella, pide datos, envía, etcétera. Y nosotros podemos imaginarnos a esta memoria RAM como el asistente del gerente, que es el que le trae todos los documentos que tiene que revisar, que firmar, y cuando están listos ya se los lleva y le vuelve a traer otros, etc. Es por eso que esta dupla, la memoria RAM y el procesador, son los dos principales elementos que le dan el rendimiento a un computador. ¿Qué ocurre si es que nosotros tenemos un excelente procesador, pero poca memoria RAM? El computador es ineficiente porque es como que tengamos un gerente que hace su trabajo de una forma muy rápida, excelente, pero tiene un asistente lento que no le trae los documentos a tiempo, no le trae lo que necesita, no se lleva las cosas a tiempo, entonces se ralentiza el trabajo, ¿no es cierto? De igual forma, a la inversa, si es que yo tengo un asistente excelente, que es el caso que yo tenga bastante memoria RAM, que trae las cosas rápido y todo, pero el procesador no es tan rápido y se demora en procesarlos, y no se da abasto con todo lo que le trae la memoria, entonces también se hace un trabajo ineficiente en conjunto, ¿no es cierto? Entonces son estos dos elementos los que tienen que ser buenos para que un computador sea rápido. Aquí tenemos entonces, estos sí son los dispositivos de almacenamiento. El disco duro. El disco duro no es memoria, el disco duro es almacenamiento. Ahí almacenamos nuestros archivos, nuestros datos, nuestros documentos, la música, datos de los programas, todo lo que necesitemos. Aquí tenemos estos dos tipos de unidades de disco. Esta es una unidad óptica que realmente tiene adentro unos discos ópticos que giran. Y esta es una unidad de estado sólido, que son más modernas, que no tiene elementos móviles adentro. Son más modernas, más rápidas y más seguras. Acá tenemos esta unidad de disco óptico, un DVD, y dispositivos de almacenamiento extraíbles, una memoria USB, un disco duro externo, etc. Estos son dispositivos de almacenamiento. Aquí tenemos las tarjetas de expansión que les mencionaba hace un momento. Nosotros tenemos estos dispositivos que se incorporan dentro del computador para darle ciertas funcionalidades adicionales. En este caso, esto es una tarjeta de red que se le pone para que podamos conectarle al computador un cable de red y conectarnos a través de la internet o a una red local. Muchos computadores ya traen esto incorporado, pero en caso de que no, se le pone esta tarjeta. Acá tenemos otro tipo de tarjetas. Estas son las famosas tarjetas gráficas. Las aplicaciones gráficas son las que más exigen del computador. Aplicaciones de diseño gráfico, de edición de video y sobre todo los juegos son algunas de las aplicaciones que más exigen de los recursos del computador. Y para que tengamos unos gráficos optimizados, no nos basta la capacidad que tiene el procesador. Y necesitamos incorporar estas tarjetas que tienen básicamente un procesador adicional exclusivamente para generar y trabajar con los gráficos. Y es por esto que como tienen un procesador adicional exclusivo para gráficos, tienen este sistema de ventilación, refrigeración exclusivo para la tarjeta. Acá tenemos una tarjeta mucho más fuerte, que incluso es tan potente, tan poderosa, que necesita 3 ventiladores para refrigerarla y que no se funda durante su funcionamiento. Bien, y tenemos nosotros diferentes tipos de periféricos, de entrada y de salida. Nosotros
debemos diferenciar cuáles son de entrada y cuáles son de salida. Esto es algo que fijo les voy a preguntar en las evaluaciones. Yo les voy a poner ahí una lista de periféricos y ustedes van a decirme si son de entrada o de salida. Ya les estoy avisando ya. A ver, de entrada es todo lo que nosotros utilizamos para meterle datos al computador. De salida, todo lo que el computador usa para mostrarnos información a nosotros. Entonces, el teclado y el mouse, ¿qué serán? ¿De entrada o salida? Entrada. De entrada. Entrada, ¿no es cierto? Porque lo que nosotros digitamos y el movimiento que hacemos con el mouse entra como datos al computador. ¿Qué otros dispositivos son de entrada? Un lápiz El óptico. USB. Una USB. USB. Los, Una El memoria micrófono. USB es en realidad de entrada y de salida, porque entra y y sale. salida. El micrófono. El micrófono, La sí. cámara. Exacto. cámara. El micrófono sirve para meterle datos en forma de audio. La cámara para meterle datos en forma de imagen, de luz, ¿no es cierto? Ujú. Un escáner, por ejemplo, igual es de entrada, ¿no es cierto? Digitaliza documentos. Entran en el computador. La impresora, en cambio, Es de salida. De salida. ¿qué más es de salida? La pantalla. La Los pantalla. parlantes. Monitor. Los parlantes, claro. Los audífonos, un proyector, todo eso es salida, todo eso usa el computador para darnos información, mostrarnos información a nosotros, ¿no es cierto? Eso es entonces, no se olviden de diferenciar bien dispositivos de entrada y salida. Híjoles, les pregunto esto en las evaluaciones. Una unidad de CD sería de entrada y salida. Una unidad de CD puede considerarse también como entrada y salida, como toda unidad de almacenamiento. Los CD, los USBs, los discos duros externos son entrada y salida. Y un cable de auxiliar. Un cable También. auxiliar realmente no es un periférico ni de entrada ni de salida. Es solamente un elemento de comunicación. El asunto es, ¿qué le conecto yo con ese cable auxiliar? Ese puede ser el dispositivo que sea de entrada o de salida. Ya. ¿Alguna otra pregunta, mis estimados? Pregunten. Bien. Entonces, si no hay más preguntas, más inquietudes, eso es todo con respecto a la clase de hoy, mis estimados. Hoy, a partir ya de la máxima a las 10 de la noche, ya les va a aparecer en su plataforma la tarea que deben realizar esta semana. Que no se olviden que está disponible hasta el día lunes siguiente a medianoche. Ahí está toda la información que necesitan y si tienen cualquier pregunta o duda, por favor, me la hacen a través del correo electrónico. ¿Cuál es su correo electrónico? El correo electrónico está disponible en la pestaña de inicio de la plataforma virtual, pero también se los voy a escribir aquí. ¿Y el número de teléfono, profe? El número de teléfono les doy la próxima semana cuando ya tengamos presidente. Porque no se olviden que yo me voy a comunicar con su presidente o presidente. Es para agregarlo al grupo, pues, profe. No me agreguen al grupo. Luego es muy caótico. Yo tengo varios paralelos, entonces ustedes manejen nomás con su grupo.